Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahí estábamos, ¿eh? Sí, bueno, vamos esperando que entren. Ahí veo a Fer, Dali, eh, Buenísimo. y comenzamos en unos minutos. Celeste Como y marrón. los colores los enigmáticos colores de esta conversación. Sí. Ahí está Débora, ¿cómo te va? Este, este es un momento que yo voy mirando quienes van entrando, ¿no? Es como Ah, la tiene persona cierta... a la Sí, persona que conoces, digamos. sí, sí. En general es un grupo que se repite todos los miércoles. Algunas personas no nos conocemos, pero aparte, a algunas las vamos nos vamos conociendo por el chat. Es bueno, una experiencia que en ese sentido son modos de reconocimiento que también conmueven, ¿no? Ahí está Sí. Gaby, Vero, Nahuel. Bueno, ¿vos cómo andás, Alejandro? Vamos a comenzar informalmente. Bueno. Ayer, Bien. ah, ¿Qué sé yo? Es tan difícil responder esa pregunta siempre, ¿no? ¿Cómo anda uno? Entonces uno dice bien. sobre todo con público. Sí, responder eso con público es Ahí nos raro. mandan, ahí nos mandan un abrazo. Están buenos nuestros colores, ¿eh? Sí, muy bien, está muy bien todo lo que hacemos. Grupo de fundamentalistas del después de clase y la procesión hasta Trilce. Bueno, es una actividad Eh, impresionante la que hacen, ¿no? Todos los miércoles. nosotros terminábamos la clase a las 23 y por eso Dali dice grupo de fundamentalistas del después de clase. Que después íbamos caminando por Irigoyen hasta Massa, hasta el bar, hasta Trilce, que se transformó como el lugar que nos terminó alojando mejor. Este, Ah, a se comer, a encontraban ahí. charlar. Sí, seguíamos del aula al bar y ahí comíamos y era como el momento de la conversación, ¿viste? Esa conversación llena de entusiasmo que hay después de una clase con muchas cosas para hablar, ¿no? El Claro, después la de clase clase, estimula y... Sí. sí, el después de clase tenía ese sabor, ¿no? Sí, sabor, no, no solo porque comíamos y tomábamos, sino por de que queda un resto siempre por decir y ese es un momento muy propicio. Bueno, Sí, si querés vamos comenzando. claro. Ahí Vero dice que nos acompañaste alguna vez. Sí, claro, una vez, la última vez Más de que una vez, sí, estuviste. sí, hubo varias veces que estuve, sí. La última fue cuando estuvo Liliana también, Liliana Lukin, que después me acuerdo que nos sentamos al lado, estábamos comiendo ahí. Sí. Sí, es la razón por la que todo el mito de la sustitución virtual no es algo que vaya a suceder, eso no va a suceder, es increíble cómo se produce una entrega a esos falsos entusiasmos, ¿no? Aparece una técnica y inmediatamente se dice, bueno, ahora esto va a ser de esta manera, es como... A mí me recuerda siempre un poema, canción de Leo Maslía,
que es maravilloso. Estaría bueno poder escucharlo ahora. Estos recursos, por ejemplo, nos permitirían, sí, si quisiéramos buscarlo y escucharlo, donde él hace una especie de canción muy delirante sobre que se le ocurrió cambiar de lugar el esófago y los órganos del cuerpo que estaban en un lugar los puso en otro. Y es muy gracioso, pero que tiene mucho que ver con el cyborg, ¿no? Es una canción de hace mucho tiempo, ¿eh? Es bastante antigua, es antes de los temas de género, de los temas trans, y incluso muy tempranamente respecto de la difusión del tema cyborg, ¿no? Pero aparece esa idea de que a uno delirantemente se le ocurre hacer cosas absolutamente sin sentido respecto de lo que mantiene cierta relación vincular, llamémoslo así, ¿no? Llamemos un orden, ¿no? No llamamos un orden, no hay un orden necesariamente natural o biológico, pero bueno, uno tiene una cantidad de órganos dispuestos de una manera y está a la disposición a decir, bueno, los pongo de esta otra manera porque se me ocurre, ¿no? Y la actitud frente a las transformaciones técnicas suele ser así también. Ahora que hay libros electrónicos, no dejan de existir los libros en papel para siempre. Si hay autos, nos cortamos las piernas, no van a ser más necesarias, ¿no? Cualquiera de esas situaciones que suponen una fantasía liquidacionista, ¿no? Liquidacionista. Me parece que es interesante examinar ese tipo de fantasía liquidacionista, cómo se produce tan fácilmente esa idea mágica de que algo que es de un modo va a desaparecer completamente, sustituido por un recurso técnico, ¿no? Sí, es muy impresionante que digas fantasía liquidacionista. Primero reconozco lo que decís, es una proposición muy inquietante, ¿no? Porque sí, es una fantasía, ¿cierto? ¿No? Al mismo tiempo pareciera que hay una imposición de un destino liquidacionista, por usar la misma expresión, ¿no? La Bueno, es que idea la tecnología, de que todo de que todo caduca, se podría trasladar al vivir, ¿no? Las caducidades del común vivir, podríamos decir. pero Eh, ese liquidacionismo técnico tiene una base relacionada con la liquidación del dolor, con el alivio definitivo del dolor causado por el trabajo, la maldición bíblica del te ganarás con el pan con el sudor de tu frente, la, la maldición del trabajo, de la necesidad, del esfuerzo frente a la necesidad. Entonces, la fantasía liquidacionista es, bueno, no voy a sufrir más por la necesidad, no voy a tener más que esmerarme, esforzarme, padecer los trabajos, los esfuerzos por resolver algún tipo de cuestión, ¿no? No tendré más que ganarme el pan con el sudor de mi frente, no voy a transpirar más, no. Digamos, en la esclavitud está. Primero, esa fantasía históricamente apareció de varias maneras, de modo prometeico, de modo fáustico, pero también con respecto a la esclavitud, tener esclavos, es que otros te hagan lo que vos no vas a tener necesidad de hacer. Y eso quedó sustituido por la técnica, que es una cuestión que alguna vez la hemos leído en un texto filosófico. Es un tema bastante poco frecuente, que es que sustituimos la esclavitud por el artificio, pero nosotros somos los mismos que queremos eximirnos del esfuerzo. Entonces, ese es el engaño de la técnica también, que nos promete liquidar el dolor que causa la necesidad y el esfuerzo por un medio externo a nosotros. Y bueno, y eso después no resulta así exactamente, ¿no? No resulta el deseo, no se realiza el deseo de sustraernos a la necesidad. O al menos no ocurre del modo en que lo fantaseamos, ¿no? Me parece que eso es lo que está implicado en esa fantasía de que, bueno, ahora hay autos, no voy a caminar más, ahora hay libros electrónicos, no va a haber más libros en papel, y etcétera, etcétera, ¿no? Cuando vos y yo éramos niños,
el teléfono sustituía el encuentro. Eso lo hemos vivido hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Nuestra generación anterior se inquietaba porque hablábamos por teléfono y entonces no nos íbamos a encontrar más con nadie. Éramos adolescentes o niños y si hablábamos por teléfono durante horas, como lo solíamos hacer, significaba que no saldríamos más. Bueno, y era hablar por teléfono y eso no cambió nada. Lo que hizo fue lo mismo que está pasando ahora, incrementar las realizaciones, ¿no? No es que se hacen menos cosas, sino que se hacen muchas más de las que se harían sin esos recursos técnicos. Y el cuerpo tiene su presencia en el mundo en la misma medida. Eso es lo que Sí, sucede. Te moves igual, lees en papel igual, estoy hipotetizando, ¿no? No sí, tomar sí, sí. literalmente lo que digo. Pero el cuerpo se desenvuelve en el espacio, en el tiempo, socialmente, del mismo modo, eso no cambia, pero sí produce una enorme movilización afectiva, el régimen de expectativas, de supuestos, ¿no? Entonces podría llamárselo eso, fantasía liquidacionista, ¿no? Sí, sí. No, está muy bien pensarlo así. Tuve una asociación con esto por ahí incómoda porque siempre hay una cierta incomodidad para evocar la obra de Heidegger, ¿no? Pero debes recordarse ese texto, esa es una conferencia de 1955 cuando él va a su ciudad natal. Eh, Recuerdo que era en homenaje a un músico que había nacido ahí y él tiene un discurso que se publicó con el nombre de La Serenidad. Sí. Te lo recordás, ¿no? Hay una discusión, sí, la discusión sobre cómo se traduce la palabra, el vocablo alemán, que no recuerdo ahora, pero Pero sí yo pensé que recuerdo un ibas a artículo. mencionar la pregunta por la técnica. No, es de la misma época, pero ahí utiliza la idea de la serenidad, que a mí siempre me pareció, primero la palabra serenidad es una palabra que siempre me convoca, ¿no? En ese texto es una conferencia sobre la técnica, porque él dice ahí que no le parece que es anacrónico condenar la necesidad de la relación con los aparatos, las máquinas de entonces, ¿no? El teléfono. Entonces dice que no, él no pretende condenar esa relación, pero pretende advertir algo así como las dependencias y las servidumbres. Dice que él habla de la Claro. servidumbre a lo técnico. Dice que lo temible es la servidumbre, ¿no? Entonces ahí plantea algo que tiene que ver con la discusión sobre la traducción, si la traducción es serenidad o deshacimiento, porque lo que él plantea ahí que se trata de saber usar las tecnologías y desprenderse de ellas. Sí, porque la palabra Entonces, Gelassenheit, que tiene en su raíz eh, exactamente, Gelassenheit. es la misma raíz que la palabra francesa laisser-faire, ¿no? Lassen, que es dejarse ir sería, ¿no? No resistir. De ahí Sí, la palabra castellana serenidad, ¿no? La serenidad es un estado de laxitud, de tranquilidad, y de también, desprendimiento. claro, por eso hay una traducción que es deshacimiento. Pero es cierto, la palabra es Gelassenheit, ¿no? Heit, Sí, sí, Gelassenheit. Gelassenheit, sí. Y ahí él dice que se trata de una actitud, ahora me estoy evocando más, de poder decir que sí y que no al mismo tiempo al mundo técnico. Pero, claro, yo recuerdo más el poder decir que no. Este, La que sostiene la idea de que, de algún modo inversa, de que no es que sirvamos a la técnica, sino que nos servimos de ella, pero no en el sentido de que eso nos favorezca, sino en el sentido de que nos desprendemos de nuestra responsabilidad o de la condición del esfuerzo, y por lo tanto hay ahí un problema que es inverso probablemente al de
Heidegger, que es lo que plantea Simone Weil con respecto a la técnica, ¿no? Es decir, lo que hacemos con la técnica es suponer, porque de Heidegger no me surgiría la idea de fantasía liquidacionista, justamente porque él hace enorme esfuerzo por no ser negativo, por tener una mirada más bien contemplativa, digamos así, en el sentido antiguo de la palabra, ¿no? De no hacer, no ejercer una crítica negativa. Pero Simone Weil sí se permite hacer una crítica absolutamente negativa, sin ningún problema en ese sentido, ¿no? Entonces, la técnica es algo que nos vuelve a colocar en el lugar del amo. Esa es la idea de Weil. Y a mí me atrae esa idea, ¿no? Claro. Es una apuesta muy diferente. Sí, sí, Nos vuelve al lugar, él está pensando más que nos pone en el lugar de la servidumbre, que claro, es pero no, la nos pone misma. en el lugar del amo. Claro, el amo de algún modo entra en la dialéctica del amo y el esclavo y todo lo que ya sabemos, pero el planteo de ella es el rechazo, la protesta o la insatisfacción o la inquietud respecto de seguir siendo amos. Creernos que dejamos de ser amos porque nos servimos de máquinas o de dispositivos que no son vivos, pero lo que estamos reforzando y confirmando es nuestro deseo de ser amos. Y ser amo es desprenderse de responsabilidad y del esfuerzo, que las cosas ocurran mágicamente, digamos, que ocurran sin, de un modo no entrópico, digamos, sin entropía, sin gasto de energía, sin daño, sin consecuencias, ¿no es cierto? Y nuestra relación a la técnica es así, es una relación sin consecuencias. Yo toco un botón y pasa algo que me hace feliz o que me exime de todo eso que decíamos, de responsabilidad, de esfuerzo, de dolor, y por lo tanto esa es una existencia deseada o deseable, ¿no? Igual ahora que decís esto, quedar eximidos de la responsabilidad y del dolor nos lleva a muchísimos planos del vivir, ¿no? Es como el gran anhelo, ¿no? Vivir sin responsabilidad y sin dolor. Tal vez porque la responsabilidad es una forma del dolor, ¿no? La responsabilidad supone un desgarro, un desgarramiento, un dolor. Hacerse responsable es hacerse responsable, como vos decías, de las consecuencias de un acto. Y en las consecuencias, la misma palabra, ¿no? Las consecuencias de un acto, tenemos que suponer un dolor. No es sin consecuencias, no es sin dolor, alguna forma de dolor. Entonces hay una vieja, eh, ¿no te parece?, alianza entre la responsabilidad y el dolor. Y un gran tema de la cultura europea, ¿no? Vivir sin tener que padecer dolor, es decir, evitarse el dolor. Y yo creo que también es algo que interpela nuestro presente, ¿no? Lo que venimos hablando del negacionismo sobre la pandemia, ¿no? Esa idea de, bueno, ya pasó o no pasó nada, o solamente hubo una suspensión provisoria de cosas que no hicimos y una gran revuelta o entusiasmo por retornar o volver, esa idea de volver al antes. Y me parece que en el medio hay 18 meses de un gran dolor. Este, y me parece que es muy difícil demorarse en el dolor. Nadie quiere demorarse en el dolor. Ahí surge una premura, ¿no? Pasemos rápidamente a otra cosa. La tecnología tal vez forma parte de esa premura, ¿no? La tecnología como puede servir para pasar a otra cosa. Bueno, Sí, relacionaba eso. en la supresión del dolor hay una clave, ¿no? Es una clave que también suele ser más desatendida que otras cosas, aunque hay quien ha escrito sobre eso, ¿no? Pero a suprimir el dolor implica suprimir el límite, porque el dolor es lo que nos limita. Cuando decimos dolor no hay que pensar en que nos arrancaron un brazo o en que tenemos una enfermedad horrible, sino hay que pensar simplemente en el cansancio.
en la fatiga, en el aburrimiento incluso, el aburrimiento. Es decir, el transcurso del tiempo nos impone límites a lo que podemos hacer, atender, esforzarnos, porque nos pone un plazo, nos emplaza, ¿no? Esto ya no lo puedo hacer más, o me voy a dormir, me cansé, comí demasiado, lo que sea que digamos, encuentra un límite en un cuerpo vivo que se manifiesta a través de esas señales, ¿no? Y la operación técnica, quizás fundamental de la modernidad, es suprimir el dolor, suprimirlo. Y que entonces, pues fíjate lo que ocurre ahora, ¿no? Porque hay que ponerse en el presente. Todas las aplicaciones vinculadas con el monitoreo del cuerpo, las palpitaciones, el la saturación de oxígeno, toda esta situación por la cual uno puede hacer un ejercicio, salir a caminar o a correr y va con todo un régimen de mediciones, con esos relojes que se llevan en la muñeca y con el celular y que entonces te mide un montón de parámetros. Es decir, hay una delegación en todos esos dispositivos de la corporeidad y que permitiría regimentar la felicidad, en definitiva. O sea, la felicidad se regimenta a través de una delegación técnica, una serie de dispositivos, enajenándonos de los límites. Eso es una cuestión fundamental, es una cuestión clave porque en la pandemia implicó también la imposibilidad de restringirnos, o sea, de obedecer a una necesidad como la que había, que era de distanciarse. Fue algo imposible de organizar, de conseguir con cierta sistematicidad, ¿no? En nombre del supuesto de la libertad, se lo llama libertad a eso. Libertad se llama, es otra palabra que tiene esto que estamos diciendo, ¿no? En términos de la derecha. Libertad es ignorar toda condición relacional, ¿no? Este, Toda condición. relacional, o sea, nada tiene relación con lo que haga o con lo que me ocurra salvo como ganancia, ¿no es cierto? Como renta, como rédito. Pero de lo que yo viva, haga o de las consecuencias de todo eso, no hay nada que se me pueda decir, ¿no? Es decir, esa es es la liquidación de la responsabilidad, es la liquidación de toda respuesta, ¿no? Y bueno, yo creo que eso en la pandemia se manifestó de una manera muy evidente, ¿no? Es decir, por ejemplo, la derecha no puede entender lo que es una vacuna, no puede entender el concepto colectivo, interrelacional, multitudinario, todo el tema de del rebaño, esa metáfora del rebaño, la derecha no lo puede comprender. Hay un problema incluso intelectual, yo te diría, o conceptual, de que es incompatible con su inteligibilidad. No puede entender, no lo quieren entender, no lo quieren aceptar, les resulta una regla de formación de discurso inaceptable, ¿no? Es decir, yo no puedo depender de los demás recíprocamente de un modo que afecte mi vida. Eso no puede suceder. Sí, yo creo que tiene relación con lo que vos decís de suprimir el dolor. Vos Claro. sabés que en relación a eso, el otro día que empezamos a hablar, te dije que iba a reservar un tema para la conversación de hoy. No sé si te acordás que Sí. que no era por intrigante, ¿no? Sino No, no. no, yo vengo pensando como distintas relaciones con el dolor. Nosotros, tanto desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la vida y del pensamiento, valoramos el dolor, lo ponderamos, ¿no? Bueno, Nietzsche decía que era el maestro de la sospecha, esa frase que después tomó Ricoeur, la toma de Nietzsche, ¿no? Porque Nietzsche dice que el maestro es el dolor, el gran maestro de la sospecha es el dolor, porque el dolor lleva a sospechar sobre cómo estamos pensando la vida, ¿no? Eso lo plantea Nietzsche con mucha claridad, es decir,
el dolor nos lleva a la pregunta sobre cómo estamos pensando el vivir, o qué lastima la vida. Y ahí yo pensé que a partir de esa ponderación o valoración o cierta idea de el dolor alojable, el dolor como algo a alojar, pensé que hay como distintas relaciones con el dolor, y voy a incluir la que vos estás planteando, la idea de suprimir el dolor. Pero hay otra relación que conocemos, que es el dolor como suplicio eterno, que está en bueno, en muchos lugares de la literatura, ¿no? Los héroes griegos que son condenados a un suplicio eterno, ¿no? Los que desafían a los dioses, sobre todo, ¿no? Sí. Prometeo, Sísifo, este, de ahí viene la idea misma de infierno, ¿no? Como suplicio eterno. Hay distintas maneras del suplicio eterno, ¿no? Pero como el gran horror del dolor, ¿no? Un dolor que no cesa. Por eso me parece que después aparece como el dolor mesurado, la mesura del dolor o el dolor mesurado. Viste que está en ese gran refrán que es citado por primera vez por Baltasar Gracián, que dice, no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo aguante. ¿Viste? Ahí aparece la idea de la mesura, de que el dolor tiene un límite, y el último límite del dolor es la muerte. Hay otra versión del mismo refrán que es no hay dolor que con la muerte no acabe. Ahí alguien está planteando algo de la anestesia. El tema del dolor es maravilloso para pensar. Y ahora quiero llegar del dolor como suplicio eterno, del dolor como experiencia mesurada, con experiencia limitada, a lo que vos planteás del dolor suprimido. A mí me parece que ahí el dolor suprimido supone abrazarse a una protección total. Por eso me parece que los discursos de la derecha son los que pueden prometer la supresión del dolor, porque plantean una protección total. Pero lo mismo que vos decís en relación a las vacunas o la inmunidad de rebaño, no es la protección total de las derechas, ¿no? Porque eso te pone, como vos bien decías, en una dramática de la protección que es recíproca o no es. Para decir que ahí no es la promesa de la protección total, es la racionalidad de una común protección. Pero la idea de supresión del dolor suprimido, y con esto termino la presentación del problema, va acompañada de la inminencia, ¿no? Al mismo tiempo del dolor. Es decir, la supresión del dolor por una promesa de protección total nos deja también ante la inminencia del dolor, ¿no? Es decir, esto no lo hemos vivido nunca antes así, ¿no? La inminencia, por más que haya negacionismo sobre la pandemia, se inscribió la amenaza como una inminencia, la inminencia, ¿viste? De algo que te puede dañar, o la inminencia de un dolor por venir. O sea que del dolor como suplicio eterno, el dolor como mesura, hay una idea, tomando lo que vos decís, de la supresión del dolor, pero también al mismo tiempo de la inminencia de un dolor venidero. Y eso es insoportable. Por eso me parece que los discursos de la derecha intervienen, son como formas de protección total, ¿no? El discurso ¿Qué es una protección total? Bueno, la intemperie es de los otros. Ese es el complemento de un discurso de protección total. Pero yo señalaría un matiz o una discrepancia puntual con algo de lo que decías, porque efectivamente el proyecto moderno es un proyecto que
procura una condición de absoluto, ¿no? Absoluto dominio, absoluta supresión de la desgracia, del dolor, absoluto control, o sea, ilimitado, ¿no? Es decir, es un Mesura, proyecto de lo para mí, ilimitado. para mí el proyecto moderno plantea la mesura, no la supresión, la mesura, la dosis, el Bueno, dolor entonces como... no estamos hablando de lo mismo, parece que vamos a tener un debate. Yo cuando digo proyecto moderno me refiero al proyecto moderno de la técnica. Es decir, porque, a ver, me voy a referir No, a lo que quiero decir. eh, hablaba de modernidad, por eso mencioné a la modernidad, la ilustración, por eso mencionaba a Baltasar Gracián, ¿viste? La bueno, época... pero esa es una modernidad que pretende un dominio ilimitado, es decir, una realización que ya no es una creación de la nada, pero sí se produce una alianza entre régimen de producción, técnica y proyecto de felicidad. Eso es propio del proyecto moderno. Pero yo lo quería referir a una cuestión puntual, específica respecto a lo que estamos hablando, que es la vacunación. Porque la vacunación surge contemporáneamente con la ilustración y muy poco antes que la anestesia. Esos desarrollos técnicos, las vacunas y la anestesia, son de la primera mitad del siglo XIX. Las vacunas a finales del siglo XVIII y el uso de la anestesia en sus primeros pasos a mediados del siglo XIX. Los dos son formas, digamos, modernas, tempranas, de supresión del sufrimiento, de la enfermedad, de la calamidad, pero la vacuna no es solamente, digamos, la solidaridad vacunatoria tiene un carácter paradójico porque hace posible, por ejemplo, la democracia, hace posible el gobierno moderno, la convivencia, cierta expectativa de armonía, de previsión. Eso son las vacunas. No hay modernidad sin vacunas, no hay vida democrática moderna sin vacunas. Eso es lo que en esta crisis actual se entró en un estado borroso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay democracia sin vacunas? Hay un gran trabajo de Leiser Madanes, ¿no? Que se llama La Peste, que se republicó en el este año, se volvió a publicar, pero que él lo había escrito y publicado en una revista que se llama Deus Mortalis hace varios años. Ese trabajo es de antes de la pandemia. Se llama La Peste, ¿no? Y hace una especie de historia política de la peste, de las epidemias, ¿no? Desde la peste de Atenas, que describe Tucídides, hasta tiempos más recientes, pero no llega a la actualidad. No habla de la actualidad. Porque la actualidad es cuando, y eso está implícito en el trabajo de Leiser Madanes, cuando las epidemias ya no existen más. No existen más, o sea, existen de manera limitada, como es el caso de HIV, que el HIV fue un primer golpe a la soberbia modernista de que no iba a haber más devastaciones epidémicas, como la peste negra de la Edad Media, etcétera, ¿no? O la misma peste de Atenas. O sea, situaciones en que la muerte se convierte en algo que pone en cuestión la vida urbana, la vida en común, la polis, se pone en cuestión el gobierno de los asuntos humanos, porque hay algo externo que hace, se pierde todo el sentido de lo que une a la vida social en una cierta trama reconocible, ¿no es cierto? Eso produce la peste, ¿no? Empieza a morir un tercio de la población, se produce un estado de incertidumbre completa y además proliferan los cadáveres por las calles. Quiero decir, esa es la idea de la peste, como ocurrió con la fiebre amarilla todavía más recientemente en nuestro caso, que eso sí creo que lo menciona Leiser Madanes, pero no llega al siglo XX, al siglo XXI. Eh, y lo que nos hace, lo que nos hizo, lo que se constituyó a partir de la existencia de las vacunas, fue un proceso que tuvo idas y venidas, terminó con la erradicación de de la viruela. La viruela se erradica, una enfermedad que durante siglos fue un azote, que fue algo monstruoso, horrible, tremendo, que dejaba marcas, ¿no? Picados por la viruela, personas que habían sobrevivido,
familias que se habían destruido, vidas en común que se habían devastado por la viruela, se erradicó. Eso fue un hecho de la técnica muy, muy significativo, ¿no? Porque toda esa historia se suprimió. En la década del 80 del siglo XX, se terminó con la viruela, se la erradicó. Y se la guardó, se guardaron los últimos virus que quedaban en un par de laboratorios por si volvía a aparecer, porque si la viruela hubiera un error o un desconocimiento sobre si quedó algún reservorio en alguna parte del mundo y volviera a aparecer, habría que volver a vacunar masivamente a la humanidad, y si no se guardara el virus, moriríamos más o menos todos, un tercio de la humanidad. Bueno, todas estas cosas son colosales, son argumentos colosales, absolutamente colosales, y que desbordan toda imaginación. Pero lo que me interesa es el hecho del carácter ambivalente de ese fenómeno solidario, ¿no? Porque por un lado tiene ese rasgo positivo que vos destacabas, que es de lo común, de la convivencia, de la responsabilidad recíproca, todo esto que es por lo que en los países socialistas se vacunaba obligatoriamente y aparte se promovía muy, muy intensamente la vacunación. ¿Por qué? Porque era la idea de prevenir todo lo que fuera prevenible para vivir felizmente, porque el socialismo participó de esa, igual que, es decir, estamos en un momento en el que socialismo y capitalismo, en ese aspecto, y también por vía de Heidegger se llega a la misma conclusión, tenía una matriz común. Sin embargo, la diferencia es que en los países capitalistas el negocio de curar enfermedades, es decir, de aprovechar la extrema necesidad que producen las enfermedades para hacer de eso uno de los negocios más millonarios que existen, conspiró contra la promoción de las vacunas. Hay una cosa que no nos llama la atención, que es el discurso antivacunas, que no existe con respecto a la farmacéutica. No hay mitos con respecto a los medicamentos antibióticos, antidiabéticos, antihipertensivos. Hay una panoplia infinita de medicamentos que se fabrican todo el tiempo y que son carísimos. No hay ningún rumor, ningún anti todo eso, salvo las formas salutíferas de la homeopatía, de la medicina ayurvédica y un montón de otras cosas que no operan como rumores terraplanistas, digamos así, ¿no? Como sí ocurre con las vacunas. Porque las vacunas no son el negocio de las farmacéuticas, no es con lo que ganan. Las enormes fortunas, el enorme poder económico-político de las farmacéuticas no se obtiene por las vacunas. Las vacunas no son un negocio porque previenen, hacen que las enfermedades se supriman, que no existan más, y no es un buen negocio eso. Vos se lo tenés que dar a todo el mundo. Algo que le tenés que dar a todo el mundo no es un negocio, porque pone en cuestión la idea de la escasez. El aire no es escaso. Ahora estamos llegando a un punto en el que eso ya no es así, porque empieza a haber contaminación, el aire se cotiza, por el momento de manera indirecta, porque es a través de cuestiones fiscales, impositivas, sanciones, cuotas de carbono y toda una cantidad de cuestiones por las cuales el aire ya no es gratis. Pero todavía no podemos hablar del aire en términos de escasez como si ya lo estamos haciendo del agua. Es decir, son, eh, son variables que se están incorporando a una lógica de la economía y por lo tanto de la escasez y por lo tanto de que haya ricos y pobres y por lo tanto de que haya nuevas desgracias y nuevas infelicidades. Pero las vacunas como concepto están destinadas a toda la población. Entonces, solo funcionan si se les da a toda la población. No son un escudo. Esta es una cuestión que no se logra comprender por razones profundamente ideológicas y porque se promueve una difamación de la idea de lo que es una vacuna. Y a esto se suma, para agravar más la cuestión todavía, que la negatividad que adquirió el socialismo realmente, acá me dicen que no se escucha. Vero dice que no se nos escucha, ¿puede ser? Yo te escucho muy bien, no sé. Hubo un momento de pequeña interferencia, no sé si la viste, si estabas hablando, pero No, ahora después se escuchó bien. Que alguien más nos confirme si seguramente. se escucha. Ah, Hay sí, ahí alguien que dicen que dice se que escucha.
Eh, Eh, no, no, estaba diciendo que el problema de la solidaridad, que es un concepto sociológico durkheimiano, ¿no? Eh, es una noción ambivalente, que en esta situación que estamos transcurriendo adquirió un sesgo negativo por la derecha, ¿no? Es decir, la solidaridad es contradictoria con la libertad, lo cual es cierto. Desde el punto de vista metafísico, digamos así, ontológico, es cierto, es verificable que la solidaridad no es la libertad, porque supone una dependencia recíproca con otros o con otras, ¿no es cierto? Lo que llaman libertad en términos de la derecha es prescindir de la solidaridad, es desprenderse de toda relación con los demás en esos términos, porque el mercado también es un régimen solidario. Es decir, los precios, los contratos, los intercambios requieren una serie de reglas que todos deben obedecer. Por eso es selectiva esa idea de libertad que tiene la derecha, ¿no es cierto? Es decir, rechaza lo que no le conviene, lo que no está cuantificado como renta. Y hay que decir que la utopía libertaria del capitalismo tiene una plausibilidad. No, no es un, digamos, como idea no es disparatada, más allá de que es una utopía que no queremos, no nos apasiona, no vamos detrás de esa utopía porque tenemos otras utopías, pero se le puede reconocer que el problema de esa utopía es el tipo de sacrificio que requiere. Entonces me pueden responder, el comunismo también requiere sacrificios. Bueno, por eso si queremos discutirlo seriamente, podemos entrar en un estado de duda o de desestabilización de la certidumbre. Yo estoy dispuesto a esa discusión sin ceder en determinadas convicciones o valores, ¿no? Porque creo que el sacrificio que pide el capitalismo supone una insensibilidad, una crueldad, una injusticia, que en el otro régimen utópico no es una premisa. Esa es la diferencia. Los dos pueden implicar sacrificios atroces, pero uno lo tiene como premisa heroica, incluso trágica, el capitalismo, ¿no? Es muy honorable morir o fracasar, digamos, por ser derrotado en la competencia. Eso es otra cosa que en el progresismo no se entiende de los capitalistas. Los capitalistas no son solidarios entre sí. Se tratan de matar unos a otros, o sea, son los más insolidarios que hay. Compiten para... El propósito del capitalista es tenerlo todo y que ser el único que lo tiene todo y que todos los demás sean pobres y desaparezcan o se mueran. Eso es Bill Gates o etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de la filantropía con la que hacen capitalismo washing, ¿no? Lavan su culpa con la filantropía. Pero la acumulación es el modelo de lo ilimitado, del poder absoluto, del crecimiento sin dolor, justamente, ¿no? Es decir, en el fondo, la avaricia, esa avaricia acumulativa que es el motor del capitalismo, bueno, es la inmortalidad, es la, la completa anestesia, ¿no? La felicidad absoluta. sí, no sé, no sé por dónde entrar en todo lo que vas planteando, ¿no? Una de las cosas que quería plantear, que creo que vas a estar de acuerdo, que las vacunas, el movimiento antivacunas tiene además otro correlato que, como vos decís, solo faltó que dijeras esta expresión, por eso la voy a decir, ¿no? Que es un tema de salud pública. Y me parece que lo que, sobre todo en la Argentina, lo que se juega en este momento es esa tensión, el papel del Estado sosteniendo un proyecto de salud pública o la idea de que la salud sea una cuestión del mercado. Y las vacunas vienen a desmentir esto, porque no, justamente no hay un mercado nacional de las vacunas, ¿no? Mi ley puede plantear, bueno, que cada uno tenga derecho a comprar la vacuna por su cuenta.
Pero si Por no eso es lo un que tema estamos de... diciendo es que eso es un completo disparate, pero lo que estamos tratando de hacer es disipar un poco por metodología, transitoriamente, el lenguaje estatal, el lenguaje técnico de la sociología estatal, que es decir, salud pública, por ejemplo, que es una expresión que a vos tampoco te gusta, porque es como salud mental, ¿no? Son esas expresiones protocolares de la estatalidad que son encubridoras de algunos, o sea, pueden tener un rasgo positivo por lo que promueven o por lo que otorgan, pero al mismo tiempo son encubridoras de la historicidad, de la politicidad, de la conflictividad. Hay un encubrimiento necesario en relación a la eficacia que requieren esas nociones, ¿no? Por eso, cuando yo digo, no hay modernidad sin vacunas, no es algo, no es renunciable, ni las vacunas, ni los analgésicos, ni los antibióticos, todas esas cosas son constitutivas de la modernidad de una manera menos prestigiosa o menos recurrente que otras, porque siempre hablamos más de un modo fálico incluso, ¿no? De un modo masculino, de un modo patriarcal, de la técnica como poder, como motor, los motores, los aviones, las represas hidroeléctricas, la bomba atómica. Es mucho más atractivo referirlo de esa manera, o los regímenes disciplinarios, la ganadería, ¿no? Eso que recuerda Heidegger en una entrevista, el campo de concentración, pero es también estas otras cosas, ¿no? Es decir, lo que produce una convivencia plácida, eh, lo que permite una muerte natural, digamos así, que ya no es natural tampoco, ¿no? Pero lo que permite darle a la vida el lapso que la vida puede tener, darle el mayor lapso posible sin tropiezos hasta que la organicidad misma se declara vencida por la existencia y uno se muere como los antiguos cínicos, esas anécdotas de los antiguos cínicos, ¿no? Que decían de tal o cual filósofo cínico murió a los 100 años pegando una patada. Pegó un día una patada y se murió. Es como una manera de describir la naturalidad de la muerte, ¿no? Entonces hay un ideal que no es moderno, es un ideal de la civilización, que es morir así, no morir por una enfermedad prematura, no morir por un accidente. Estoy descontando la muerte del héroe, que es una forma afirmativa de morir antes, pero por eso, de lo que se trata es de, de intervenir sobre lo viviente, de manera que pueda realizar sus posibilidades. Y en la vida moderna esto ocurre a través de estas tecnologías, ¿no? Y estas tecnologías entonces tienen esos rasgos de complejidad, es decir, yo cuando digo la vacunación es inherente a la modernidad, pero los grandes poderes farmacéuticos contradicen eso, porque vos fíjate, lo que no advertimos es cómo esos grandes poderes permiten el movimiento antivacunas, no lo permiten con otras cosas. Hay un montón de otros rumores posibles que uno podría imaginar que no se permiten, inclusive por procedimientos jurídicos. Es por la misma razón por la que no podés decir marcas y difamarlas en el espacio público. En cambio, perfectamente alguien puede tomar la bandina en el espacio público y abjurar de la vacunación. Nadie levanta la voz contra eso. Bueno, eso nos revela que hay una trama interesada en la cuestión, pero no porque se ponga en tela de juicio la solidaridad vacunatoria, sino porque hay otro negocio mayor, que es que la gente esté enferma y necesite curarse con medicamentos caros, ¿no? Sí, yo sé que vos venís trabajando este tema, reconozco las cosas que decís, algo que venís planteando en los últimos meses muy claramente. Igual pienso que hay un problema con en el debate, esto que decís es muy polémico, pero en el debate nacional está en juego la crítica del Estado. Me parece que si alguien toma la bandina por televisión es para decir yo me cuido mejor, yo me cuido sola, no necesito que un Estado autoritario me imponga un plan de vacunación o una cuarentena. Hay se banalizó eso en ese tipo de discurso, ¿no? Eh, Sí, la, eso es la- la cierto. Las otras cosas que me gustaría pensar es algo sobre también el tema de la solidaridad, ¿no? El tema de la solidaridad
también creo que fue poco debatido, ¿no? Sobre todo toda esa gesticulación compasiva, que la solidaridad como un mero gesto de caridad, me parece que la solidaridad como complacencia o complicidad y el gesto de caridad, o el dar lo sobrante, dar las migajas, todo eso me parece que requiere por lo menos ponerla en discusión, ¿no? Porque hay pensar, no quiero plantear otras formas de solidaridad, pero hay otras formas de solidaridad. Qué sé yo, la solidaridad de los comedores, los merenderos en los tiempos de la pandemia y en los tiempos del hambre, ¿no? Como hemos dicho otras veces, esas solidaridades no son acciones de beneficencia, salvan vidas, dan abrigo, dan protección, y a veces es solo estar ahí, ¿no? Es una cosa muy conmovedora, ¿no? La solidaridad como el gesto y la acción del estar ahí. Esa idea de la solidaridad no como complacencia culposa, sino como la alegría de dar la cercanía. Ese me parece que es un gran tema, ¿no? Además porque el tema Sí, de la alegría de dar la cercanía tiene mucha relación con el problema de la peste, el lo que pasa es que contagio, la la palabra propagación. solidaridad la palabra solidaridad tiene un sentido doble, porque hay uno que es este que estás diciendo vos, que sería como una dimensión, llamémosla moral de la solidaridad, que es intencionalista. Es algo que yo sé que hago por otros y que puede tener reciprocidad y que supone una moral de lo colectivo. Pero la idea sociológica de la solidaridad, la que está realizada por las vacunas, es una solidaridad de otro tipo, es una solidaridad objetiva, podríamos llamarla así. Durkheim distingue también formas de solidaridad, pero yo en esta conversación lo que quiero decir que el tipo de solidaridad de las vacunas es la misma por la cual podés cruzar la calle. A mí me parece que es útil. Por acá hay un comentario que dice, los laboratorios también hacen las vacunas. Sí, las tienen que hacer porque se dedican a ese tipo de productos, pero no es eso lo que les da el poder que tienen. Es un concepto que parece tan abstracto y sin embargo nos resulta difícil de visualizar lo que estoy diciendo. Es la razón por la que el plomero te puede cobrar Si a vos se te inunda tu casa porque se rompió un caño y necesitas que venga el plomero, estás dispuesto a pagarle cualquier suma para que no se te termine de inundar la casa. No es el mismo problema que si te instalan la cañería en un momento de tranquilidad. Y con las enfermedades pasa eso. Cuando hay alguien que está por perder la vida, que es una persona querida, está dispuesto a hacer cualquier cosa. En cambio, la vacuna no tiene ningún valor porque está previniendo de algo que no ocurrió. Este es otro aspecto de la cuestión. Por eso quiero decir, hay dos aspectos. Uno es el problema de la solidaridad cuando no es perceptible o experimentable, porque es una abstracción, es una noción mecánica, es una noción organizativa, de que lo que hacen unos afecta a los otros recíprocamente de una manera que no tienen por qué advertir. Por eso la organización del tránsito tiene más que ver con esa idea de la solidaridad. Aceptamos que haya semáforos, que haya licencia de conducir, que haya barreras, que nos limitan en la libertad. Vos fíjate que ese tema lo tenemos tan incorporado que ni siquiera lo podemos concebir. Fabricamos autos para suprimir las piernas, como en algún momento se fantaseó. En la fantasía liquidacionista de cuando se fabricaron autos estaba que no íbamos a tener más piernas. El ser humano cuando evolucionara, había fantasías así hace 100 años, no caminaría más porque habría máquinas que harían el trabajo por él, por el ser humano. ¿Y qué pasó con el automóvil? Se convirtió en una máquina de sacrificial, de producir la principal causa de muerte en personas menores de cierta edad, menores de 50 años aproximadamente, 40, 50 años. ¿De qué muere la gente? De accidente de tránsito. Durante décadas se pasó de una cierta libertad en la forma de moverse en las ciudades a el régimen actual, que es inhabitable. Por eso la propia derecha es la que por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad, promueve una actitud antiautomóvil. Olvidamos que la actitud antiautomóvil hace 50 años era de izquierda, era anarco-socialista, cuestionar el automóvil
que era el American Way of Life, que vos podías ir en auto a cualquier lado, pero al mismo tiempo eso lo que producía era daños. La película Crash de Cronenberg, podemos recordar cómo se erotiza el accidente de tránsito, la fractura, la hospitalización, se erotiza porque no se puede hacer otra cosa con ella. En fin, lo que observamos en todo ese proceso de la vida urbana en relación al tránsito es cómo se termina hablando del derecho a la ciudad, vulnerado por el automóvil, porque el automóvil como proyecto de realización de la libertad consigue todo lo contrario. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando se habla de este problema de las vacunas y de la libertad, es como si se borrara completamente el modo efectivo de vida en que estamos involucrados, que no tiene nada que ver con la libertad, es un modo de vida absolutamente atravesado por restricciones, reglamentaciones, protocolos, normas con códigos de barras, cosas que no se pueden hacer, que se tienen que hacer de una manera y no se pueden hacer de otra. Y nos narcotizamos con los discursos marginales, alternativistas, que nos entretienen, pero eso no tiene nada que ver con la vida real. La vida real es el tránsito aéreo, la energía nuclear, millones de situaciones, de cosas que no podemos hacer, que no podemos cruzar. En la vida doméstica no tenemos libertad, porque hay que hacer las instalaciones de una cierta manera, porque si no nos electrocutamos, no morimos en una explosión de gas. Eso es Sí, una cuestión interesante de comentar. Cómo la vida moderna es una vida completamente regimentada hasta el infinito, y cómo nos imaginamos libres dentro de esa vida totalmente absurda, en realidad, que solamente algunos críticos, tipo Luis Mumford, Iván Illich, hay toda una tradición crítica de esa vida cotidiana, ¿no? Que en nombre justamente de una libertad genuina ha cuestionado la vida urbana técnica, que en favor de la libertad y de la felicidad nos somete a un régimen de servidumbre a normas, a restricciones y demás. Y todo eso estalló en pedazos con la pandemia, porque de repente nos pusimos a decir una pero cantidad de fíjate, disparates. volvemos Sí, al comentario que hicimos al principio del deshacimiento o la serenidad en Heidegger, ¿no? Esa confusión entre libertad y sujeción, de eso él habla en el sí. 55. Es decir, que se puede vivir como libertad, como progreso, algo que se vuelve una sujeción. Y con el tiempo eso se instaló y se naturalizó. Yo quiero decirte algo sobre la solidaridad. Yo entiendo que uno de tus hallazgos fue plantear la solidaridad vacunatoria, es decir, juntar, unir la idea de solidaridad y vacunación. Eso me parece que lo reconozco como un hallazgo en su momento para la discusión y todavía sigue siendo un tema importante a restituir. Pero me parece que ahí hiciste una operación política de poder ayudar a pensar que la vacunación formaba parte de lo que podríamos llamar solidaridad. Y construiste el sintagma solidaridad vacunatoria. Pero eso no quiere decir que no nos interese discutir la idea de solidaridad misma. Y me parece que por eso te decía, en la pandemia y volvimos a sacudir la idea de solidaridad. E incluso a mí me parece que es un tema que me interesa mucho, ¿no? Es decir, distinguirlo por un lado de la caridad, de la beneficencia, de la contraoferta culposa, pero también de la empatía, ¿no? Y poder pensar la solidaridad como la alegría de dar la cercanía. A mí me parece muy importante pensar eso porque una de las cosas que la peste puso en cuestión es el problema de la cercanía. Asistimos a la selección de cercanías, es decir, a la selección tajante. Ya hay una selección constante en de cercanías. La ciudad está organizada, Sí, lo que pasa es que selecciona.
no estoy muy de acuerdo con ese lenguaje, digamos, me parece pertinente y aplicable a toda una serie de cuestiones y necesario, no, no lo cuestiono en ese sentido. Pero respecto de este problema, a mí me interesaba seguir otro camino que recién comienza con lo de la solidaridad vacunatoria, no, no es algo que termina ahí, sino que recién es el inicio, de cómo tenemos una muy pobre idea de la forma en que vivimos y que muy fácilmente nos vamos a discutir en términos intencionalistas y morales, por más que creamos que no lo estamos haciendo. Y que las condiciones prácticas, materiales de cómo vivimos, nos resultan muy difíciles de describir. Es decir, uno se pone a hablar de eso y se produce una interferencia con esos otros lenguajes. Insisto, no, no estoy diciendo que lo que acabas de plantear no concuerde, pero lo que digo es que son caminos metodológicos diferentes que llevan a conclusiones también diferentes. Porque la cuestión de la distancia, de que sea un problema del confinamiento, es una falacia, es una completa falacia que ha producido millones de muertes. Ese es el problema, y esto nos va a costar muchísimo, porque esto se va a discutir, durante muchos años se va a discutir. El hecho de que no se haya podido evitar las muertes evitables, el hecho de que sepamos cómo evitar las muertes y no lo podamos hacer porque nos sentimos afectados por una serie de razones como los abrazos y un montón de cosas que se aducen, pero que no tienen nada que ver con la forma efectiva en que vivimos. A ver, ¿cómo es el problema real material de la distancia en la vida urbana? Que te separa una pared de Durlock de unos vecinos a quienes oís gemir durante la noche y con los cuales no tenés ninguna relación. Y salvo las reuniones de consorcio, que son completamente demenciales, donde el otro es una especie de figura hostil que querrías que desaparezca y de la cual te separa esa pared de Durlock a través de la cual oís sus eructos. Quiero decir, ese es el problema de la distancia. ¿Qué me vienen a hablar de que no se puede estar encerrado 3 semanas, como pasó en China, y de ese modo evitás las muertes evitables? Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. O sea, es un verdadero escándalo la discrepancia entre nuestra percepción de lo que ha venido ocurriendo, el modo en que se ha debilitado la estatalidad, la politicidad, porque por eso hay también por eso, no solamente por eso, pero hay un auge adicional de la derecha, porque toda esta situación de supuesta inconsciencia libertaria sobre nuestras condiciones reales de vida ha llevado a un estado de disolución. En todo caso, la homología con la peste de Atenas y con las formas históricas de las crisis políticas de la peste, se manifiesta en la actualidad de estas otras maneras mucho más complejas y más difíciles de A determinar. ver si, Eh, Alejandro, lo que vos querés decir es que estás como rechazando, mostrando tu enojo intelectual respecto de un enunciado que diga yo me quiero abrazar, no me importa si se muere alguien. Te bueno, se lo estás podría decir diciendo, de esa manera, pero yo, ¿sabes qué pasa? No lo quiero decir de esa manera, porque esa manera es moral. Y no podemos moralizar la situación. Ese es un problema que es muy difícil para hablar de la pandemia. Tenemos que poder hablar de la pandemia sin moral, porque no podemos dar consejos ni decir lo que está bien o lo que está mal, sino describirlo con una materialidad radical. ¿No es cierto? Por eso digo, cuando describo la pared de Durlo que te separa de tu vecino, es una condición material de existencia urbana que no se trata de moralizarla o de no moralizarla. En cierto modo, si se trata de ser fiel a las grandes intelecciones de Heidegger, no es repitiendo como muchas veces se hace académicamente los conceptos literalmente de él, sino adoptando ciertas nociones, digamos así, descriptivas de la existencia o analíticas de la existencia, pero en términos de la actualidad. En términos de la actualidad, sucede que, por ejemplo, en Oriente tiene una mejor percepción de la distancia social porque hay hacinamiento. Es decir, el modo oriental de vivir en las últimas décadas, por el crecimiento demográfico, la ciudad de Tokio tiene aproximadamente la misma población que la República Argentina en un solo conglomerado urbano. En un solo conglomerado urbano. Entonces hay una experiencia de la distancia y del problema de la cercanía que tienen ahí,
que es diferente a la nuestra. Por eso pudieron prevenir mejor toda esta situación, se disciplinaron de un modo más espontáneo. No es porque hay un misterio en Oriente, por el cual en China o en Japón tuvieron menos víctimas, sino porque ya venían experimentando el problema del hacinamiento, de que multitudes compartan espacios muy pequeños con las consecuencias epidémicas que eso produce, porque inmediatamente se comparte el aire, los residuos, y todo eso es el problema de la vida urbana desde que existe la vida urbana. El problema de la peste es un problema urbano, es un problema de la polis, por supuesto. Por eso es tan extraordinario el trabajo de Leiser Madanes, que hace una analítica de la filosofía política de la peste, ¿no es cierto? Si la peste es un desorganizador de la vida urbana, es eso. No es un fenómeno biológico. ¡Qué tontería, por favor! Es un fenómeno No está- sociopolítico, siempre lo fue. No hay una biología. El ser humano no es biológico. No es biológico. Es decir, cuando yo mencionaba la canción de Leo Maslía, no es sobre la biología, que se me ocurre poner el esófago en el pie, ¿no es cierto? O en cualquier otro lado. Se trata de la cultura, de la experiencia del significado, que eso es lo que somos. No estamos subordinados. Cuando se invoca la biología es siempre por razones espurias, por razones de control social, de politicidad de derecha, de expropiarnos la voluntad, de la autonomía. Así es como funciona el recurso a la biología, sea por el tema del aborto o por el tema del cerebro, que vos lo experimentás cotidianamente en tu vida profesional y académica, y mucho de lo que nos están escuchando o participando ahora también, ¿no es cierto? La condición cerebral de la mente, de la conducta, de las relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? De la afectividad. El supuesto demencial, delirante, perdón por los adjetivos que no están bien planteados, de que mirando, escrutando las moléculas cerebrales se va a entender el comportamiento o las acciones, ¿no? En fin, no quiero estar excesivamente logorreico, pero sí me quiero destacar esta cuestión, que necesitamos una descripción de la materialidad, ¿no? Y que tenemos que trabajar sobre la materialidad. por eso, Porque lo que ha ocurrido, una de las calamidades que son consecuencia de la pandemia, es que se ha debilitado toda una serie de recursos que necesitamos para vivir en esta época, como es la estatalidad, la politicidad, la solidaridad entendida de todas las maneras, también ahí lo incorporo. Todo eso se ha debilitado, se ha disgregado, está en un estado de, de agotamiento, de disgregación, de debilitamiento, ¿no? Y el malestar que tenemos en estos días, que lleva a las derrotas electorales, que lleva a la incertidumbre, que llega a cierta ira, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, tiene que ver con que lo que nos reúne se ha visto afectado, no por el confinamiento y la distancia, no, sino por no entenderlo, por cómo nuestra propia existencia no consciente de nuestras condiciones materiales nos lleva a un estado de fantasía con respecto a cómo vivimos, ¿no? La idea de libertad que lo que plantea la pasa, derecha. pasa es que Sí, cuando vos perdón. decís, yo entiendo que vos estás discutiendo con aquellas corrientes que han objetado el confinamiento y la distancia. Este, y estás discutiendo con, no sé, los grupos antivacunas. Y bueno, entiendo las discusiones, pero también demos lugar a hablar de otras cosas que nos importan, porque si no quedamos solamente respondiendo. No, pero Marcelo, no es solamente eso. No, No es, no, cuando digo, te déjame decir digo una cosa, una sola nota al pero el pie. problema Cuando digo eso, es una no cosa me de la refiero, perdón. Bueno, no, termina. No, porque no me refiero a Viviana Canosa, no me refiero a los grupos organizados que cuestionan las medidas, me refiero al modo en que no lo hemos obedecido, que hemos tenido una actitud negligente y descuidada con respecto a eso. Me refiero a la foto, a la famosa foto, a la imposibilidad de procesarlo,
al inexistente e imposible vacunatorio VIP que no existió nunca nada ni que se le parezca, que sigue funcionando como una expresión acusatoria. O sea, me refiero a que hemos transitado por una experiencia muy destructiva de lo común, pero de modo molecular, no porque alguien, no solamente por quienes se organizaron de esa manera, que tuvieron un peso muy importante, sino bueno, no nos tomamos en serio, ahora mismo no nos tomamos en serio lo que habría que hacer para evitar, para terminar de una vez por todas con esto. No podemos terminar con esta cuestión, no podemos terminar, sigue y sigue, y tenemos que fijar horarios de clases para el cuatrimestre que viene, del primero del año que viene, y no sabemos cómo. No, esta sociedad no puede lidiar con este problema. Sabe cómo hacerlo, y no puede lidiar. Eso es lo que digo. Y no lo digo al modo de los sociólogos o de los politólogos que acusan a la gente de no obedecer. No lo estoy diciendo de esa manera. Hay otro problema, es un problema cognitivo, político, de no reconocernos en las condiciones materiales efectivas de cómo vivimos. Ese es el punto. Quería decir eso, perdón, ¿eh? No, no, está bien. No sé cómo seguir después de eso, digamos. Si vos decís que no hay un reconocimiento de las condiciones materiales en las que vivimos, yo entiendo que tenés razón. Vivimos en Pero una ciudad en la que porque votan a una, nos gobierna en esta ciudad, y eso no es la única ciudad en la que ocurre, pero es ejemplar, es modélica del país, una ciudad en la que nos gobierna una inmobiliaria. Es una cosa completamente disparatada. Algún día, cuando esto esté en los libros de historia, se lo va a considerar como ahora consideramos la momificación egipcia o los sacrificios aztecas, que son míticos, qué sé yo, que no ocurrieron como decían los españoles, etcétera. Quiero decir, es completamente absurda la vida urbana que tenemos. Es una vida urbana imposible. Se destruye todo el patrimonio histórico. Se destruye todo lo que nos conecte con el ambiente en el que estamos, que es un ambiente lacustre, fluvial, donde hay una cierta flora, una cierta fauna, un cierto ambiente, un cierto viento. Todo eso se lo destruye sistemáticamente para recaudar más impuestos y para enriquecer a un grupo de empresarios. Y toda esta ciudad vota eso alegremente y apasionadamente, y eso se convierte en un modelo para el resto del país. Eso es la derecha argentina, no es un tema solamente ideológico, de enunciados politológicos. Es una forma de vida, es una experiencia, se inscribe en el consorcio, en la ley de propiedad horizontal, en el modo en que se convive en la vecinalidad. Y todo eso entra en juego en la pandemia. Entonces no se puede hablar de la pandemia como una cosa que bajó de otro planeta, sino como algo que, cuando se dice que la pandemia puso en evidencia las injusticias, no, eso no es del todo cierto. Es decir, no agrego nada a lo que ya sabíamos de la injusticia. No tiene nada de nuevo que haya países vacunados hasta el hartazgo con cuarta dosis, que ya están empezando a pensar en la cuarta dosis, y países de África, por ejemplo, que no tienen nadie vacunado. Eso es lo mismo, pasa con la distribución de alimentos, pasa con todo, no hay ninguna novedad. Lo que nos da la ocasión de pensar en algo que no habíamos pensado, la pandemia, es más en la materialidad de la vida urbana. En cómo puede ser que sostengamos estas condiciones de existencia. Simplemente eso, y claro que no sabemos cómo seguir después de eso. No es un problema de nuestra conversación. Llegamos a un punto ahí donde se verifica el título que propusiste para esta conversación, ¿no? Se produce un enmudecimiento. bueno, pero el enmudecimiento es justamente por eso, Alejandro, no, por eso pensamos ese título, porque no se puede pensar, no se puede no solo pensar la materialidad de las condiciones de existencia, que habría que ver qué es eso. Eh, es un enunciado que por supuesto es el enunciado con el que muchas veces pensamos, pero hay que no puedo decir materialidad de las condiciones de existencia sin interrogarme a qué estoy llamando eso. Bueno, pero Tampoco, estamos tratando tampoco de...
Lo estamos tratando de Tampoco, describir. tampoco, eh, Perdón, no, perdón. estoy leyendo también el chat. No, estamos Lo tratando estamos de describirlo. Cuando hablamos de la distancia social, es decir, viendo la idea de que la distancia social es no poder ir a tomar un café cuando oís los gemidos de la vecina, hay un problema cognitivo, hay una distorsión que hace que la vida sea una desgracia, la vida urbana es una desgracia, porque hay otra cuestión para no, decir que sí es muy concreta. déjame decir alguna cosa. Sí, por favor, por favor. Estaba leyendo también lo que decía el chat. Este, eh, Vero decía que los transfeminismos ya venían interpelando cómo venimos viviendo y las muertes evitables antes de la pandemia. Este, Ese es otro gran tema, ¿no? El de las muertes evitables y las muertes inevitables. A mí me parece que quisiera tratar de pensar en voz alta esto que vos llamás lo que no podemos pensar, porque hay muchas cosas que no podemos pensar. Para mí la pandemia también es algo que no podemos pensar, ni podemos pensar lo que nos pasó durante estos meses. Vamos a tardar mucho tiempo en pensar eso. Recordá que cuando Benjamin dice que después de la Primera Guerra Mundial llegaban los soldados enmudecidos del campo de batalla, ¿notaron ustedes cómo llegaban los soldados del campo de batalla? Enmudecidos. Pero lo escribe en el 36, es decir, pasaron muchos años para poder registrar esa mudez. En el momento de la mudez no te das cuenta de la mudez. En el momento de la mudez no te das cuenta de cuál es la materialidad de las condiciones de existencia. Porque ¿cuál es la materialidad de las condiciones de existencia? ¿Qué relación hay entre esa materialidad y los modos en que vivimos, nos relacionamos? Pues no me dejaste decir una cosa que te iba a decir sobre las cercanías. Yo decía que la solidaridad es la alegría de dar la cercanía. Y también la solidaridad en tiempos de la pandemia se expresó como la alegría, el don de dar la distancia. La solidaridad como la alegría de dar la distancia como un modo de cuidado. Pero este es un enunciado difícil de hacer, porque primero introducir la idea vincular la idea de alegría y don. Para mí forma parte también de un modo de cuestionar las condiciones de existencia. Porque esto que vos llamás la vida urbana, el hacinamiento, ¿hay alegría en el hacinamiento? Porque el hacinamiento no es alegría, es decir, no hay espacio en el hacinamiento. La alegría es el espacio de los cuerpos que juegan, que bailan, que se rozan, que se acarician, no los cuerpos hacinados. Ahí los cuerpos hacinados serían cuerpos supliciados. Como vos describís, una sociedad inmobiliaria, ¿hay alegría en una reunión de consorcio? Este, eh, Puede haber venganza, hay venganzas, complicidades, ensañamientos, conspiraciones, mezquindades. Difícil pensar si hay alegría. Bueno, en ese sentido, no es que quiera hacer un elogio de la alegría, se me ocurrió plantearlo de la alegría tal vez para introducir en esta conversación otro tipo de palabras. Este, Me parece muy como oportuna la introducción que haces. Es oportuna, efectivamente. Porque a eso, una otra cuestión que podemos sumar, porque a mí lo que me interesa es la discrepancia entre experiencia y discurso. Cuando no es congruente con los estados de ánimo o con otras afirmaciones que se hacen. Te voy a dar un solo ejemplo. Se habló de un tema educativo. No existió un tema educativo. No hay ningún interés en el tema educativo en la pandemia, ni que se hayan perdido contenidos. Todo eso no tiene ningún interés. Lo que tiene interés de lo que no se habló es de que no podemos estar los grupos familiares en nuestros domicilios, porque no son habitables. En su mayoría, solamente los muy ricos tienen una habitabilidad que les permite mantenerse dentro de los límites de su domicilio de una forma más o menos viable,
Mientras que a la mayoría de la población, y no estoy ni siquiera hablando de los sectores que tienen problemas habitacionales, que eso sí fue tematizado hasta cierto punto y reprimido, hubo represión, fue horrible toda esa situación, pero la clase media, digamos, la gente que tiene una vivienda catastralmente normal, digamos, con una dirección, con cloacas, todo eso que sabemos de la vida urbana, no es habitable tampoco, porque si los chicos no van a la escuela y se quedan en la casa, no se puede vivir, no se puede estar, se produce un grado de inviabilidad de la existencia, de hacinamiento justamente, superposición, ¿por qué? Porque los domicilios no están hechos para vivir en ellos, sino solo para dormir y que la gente esté todo el día afuera de su domicilio, en la fábrica o en la escuela. Bueno, ese es el problema de la ciudad. Y cuando digo ciudad inmobiliaria, es la ciudad que ni siquiera te permite tener un espacio verde, un espacio expansivo, que se dedica a poner cemento en todos lados y la gente vota eso. Entonces digo, No, pero es un escándalo. está muy bien lo que planteas como ciudad inmobiliaria, pero igual quiero hacer de nuevo un desvío. Vos usaste la expresión experiencia y discurso, el divorcio entre la experiencia y discurso, pero me parece que lo estás pensando de otra manera. Estás pensando las políticas discursivas del poder, ¿no? El poder tiene una política discursiva. El poder en la ciudad de Buenos Aires dijo, acá el problema es que los chicos tienen que ir a la escuela. Y ahí me parece que lo que hizo fue cancelar la experiencia. Esto es muy grave cuando se cancela la experiencia. Pero dame un minuto para explicar qué quiero decir con eso. Este, hacer una experiencia es hacerse la pregunta de qué estoy viviendo, cómo vivo. Y el problema de la experiencia es que uno no sabe, no hay cómo saber lo vivido. Uno no sabe lo vivido. Mientras estás viviendo lo que vivís, no sabés lo vivido. Y ese no saber lo vivido, que supone una suspensión, una demora, necesita un tiempo, incluso necesita una común conversación para poder pensar lo vivido. Si eso falta, lo que las derechas sobre todo hacen y los poderes hacen, es cancelar esa pregunta, porque esa pregunta es insoportable. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué nos pasó con lo que está pasando? Esas preguntas no han tenido lugar. Va a pasar mucho tiempo hasta que esas preguntas tengan lugar. Inclusive, fíjate, no tienen lugar fácilmente en esta conversación, porque para llegar a estas preguntas tenemos que como desahogarnos de un montón de empachos discursivos, ¿no? Entonces a mí me parece que cuando esto que vos planteaste de que los chicos tenían que volver a clases, ese conflicto que hubo en la ciudad y eso que le hizo ganar muchos votos a la ciudad, a la reta en la ciudad, ¿no? Es decir, defendimos la educación, defendimos a nuestros niños. Yo creo que lo que hicieron fue darle una respuesta contundente, sentenciosa, conclusiva, decir que tenían evidencias, y eso como de nuevo, como una gran carpa protectora, ¿no? Un gran paraguas protector de lo que no se puede, de lo insoportable, que es interrogar la experiencia. ¿Qué es lo que nos está pasando con lo que pasó? Benjamin en ese artículo del narrador decía que las derechas sustituían la experiencia por información. Y me parece que es un hallazgo, ¿no? Tenemos evidencia de que los chicos tienen que ir a la escuela porque la escuela no contagia, es transformar esa experiencia que no se puede hacer del dolor, yo te lo escuché también decir a vos, ¿no? Es decir, de los más de 100.000 muertos, ¿no? ¿Cómo se va a vivir cuando nos demos cuenta que habían esas muertes eran evitables, ¿no? Esos chicos que fueron a la escuela en esos días, ¿alguna vez conectarán esas conductas con las muertes? Entonces, todo eso está suprimido, la experiencia, porque la experiencia es interrogarse sobre todo esto.
es entrar en una conversación. ¿Qué es todo esto? Bueno, ¿cómo sabemos lo vivido? ¿Cómo sabemos cada una de las cosas que estuvimos conversando hoy? ¿Cómo las sabemos? Y no las podemos saber si no salimos del aturdimiento. Y para salir del aturdimiento hay que atravesar la zona de dolor. Y es insoportable el dolor, es insoportable pensar en que puedan haber muertes evitables. Es insoportable. Entonces me parece que estas preguntas quedan canceladas porque no hay tiempo para estas preguntas. No solo quedan canceladas las preguntas, queda cancelado el tiempo de la conversación. Fíjate, no se conversa, se transfiere, se interpreta, se expone información, cosas que se escuchan, las cosas sentenciosas que se escuchan. Una conversación requiere como el tiempo de la pausa, de la vacilación, del decir, bueno, la verdad no sé qué es la materialidad de las condiciones de existencia, pero me suena que son horrorosas, que me cuesta mucho pensar esa materialidad, ¿no? La materialidad de los órganos del cuerpo, esa es la materialidad del billete que necesitas para alimentarte. Es muy difícil pensar la materialidad, ¿no? La tecnología de alguna manera también disuelve la experiencia de la materialidad. Bueno, todas estas cosas quedarán abiertas porque ya tenemos que 4 minutos para que te despidas de la conversación. No Sí, sé creo que si estuve excesivamente enfático. acá a ver, podemos leer, se me escaparon algunos comentarios. Acá hay uno, no sé si lo llegás a ver, hay uno que dice, de Vicky La Rosa, yo creo que nos damos cuenta y que no nos importa. No es insoportable para todo el mundo. Se soporta y se elige la libertad. Bueno, sí, la conciencia reactiva del capitalismo es también una materialidad sensible e indolente. Este, bueno, es así también, ¿no? Es el que no nos importa es también no quiero saberlo vivido, es un no Pero sin quiero, no me embargo, impone. yo creo que sobre la materialidad se pueden saber muchas cosas porque de hecho la estructura normativa, jurídica y toda una multiplicidad de discursos tratan acerca de eso. Lo que sucede es que cuando hay un malestar, hay un dolor o hay una tragedia o un accidente, se bloquea la conciencia acerca de esas cuestiones y se reduce todo al chivo expiatorio. Eso ocurre con la pandemia y ocurrió con Cromañón, porque Cromañón fue un gran evento urbano, de la vida urbana, de la discrepancia entre una economía popular de la cultura, que eso era Cromañón, era una economía popular de la cultura que como todas las economías populares son precarias, no se rigen por los criterios normativos, porque no los pueden cubrir, entonces transgreden toda una cantidad de cuestiones y por supuesto que puede haber problemas morales o corruptelas involucrados que no son lo que explican la cuestión que sucede cuando mueren 192 personas, y eso se barre debajo de la alfombra de la culpabilización. Y con la pandemia ocurre lo mismo, es un ciclo recurrente de incineramientos, de linchamientos, de inculpaciones, que es lo que ocurre con la propiedad, también con el delito. Pero eso que en el caso del delito está más tematizado, aunque relativamente, está menos tematizado en este tipo de problemas, que son problemas menos recurrentes, son accidentes, grandes accidentes. Cromañón es un gran accidente, la pandemia uno mucho mayor, obviamente, y que se vuelven impensables no por una razón esencial, no son ontológicamente impensables, son pensables, pero es cierto todo lo que dijiste, concuerdo en que hay una dimensión de la represión en sentido libidinal que hacen que nos enmudecen, efectivamente.
Incluso tomando lo que decía Vicky, a mí me parece que pues, hay incluso un materialismo ensoñado, como decía Ross Kirchner, en una de sus las últimas cosas que se publicaron de él. Y como decía el mismo Althusser, ¿no? Es una expresión, me parece, me recuerda mucho al planteo de Althusser sobre el materialismo. Hay un materialismo ensoñado, pero hay un materialismo suficiente, ¿no? Anestesiador, seleccionador. Hay distintos, por eso vale la pena preguntarse cuál es la materialidad de las condiciones de vida. Y respecto a algo que dijo Daniel sobre la salud pública, este, vos Alejandro antes lo planteaste, ¿no? Tenemos una incomodidad con esta noción. Yo si tuviera que elegir, no utilizo, pero no solamente por un problema de elección, sino por un problema de intervenir políticamente sobre los modos de nombrar. No utilizaría salud pública. No, vos sabés que la utilizaría, epidemiología de izquierda, el sanitarismo de izquierda, déjame terminar. ¿Qué utilizaría? No utilizaría salud pública, no utilizaría la expresión como un cuidado, o como un cuidado. En ese orden, no cuidado en común, sino como un cuidado. La afirmación de lo común como energía y potencia del cuidado, y, y no como una expresión, como bien dijiste, burocrática estatal. Porque una de las cosas que siempre... Sí. Se nos termina el tiempo, según me decía. No sé Sí, ya. si se puede seguir un poco más, pero Termina vos, también estoy disconforme. termina No, que estoy disconforme también con la expresión de cuidado. Yo creo que la expresión cuidado ha sido más confusional que aclaratoria. El sanitarismo y la epidemiología de izquierda no dicen salud pública, dicen salud colectiva. Pero la noción de cuidado también ha sido, porque es intencionalista. El intencionalismo no sirve para discutir estos problemas. Son cuestiones que tienen que ver con las condiciones estructurales, con el diseño, con el derecho a ciudad, con la forma de organizarnos. Y una vez que las cosas están dadas de una manera, ya no hay ocasión de que tengamos parte en eso. Es decir, somos como víctimas de la experiencia colectiva. Yo no usaría ni la idea de salud ni la idea de colectivo. Salud, porque bueno, no se trata de la salud. Es un gran tema. El colectivo es un conglomerado homogenizador. Y no renunciaría a la palabra cuidar. Cuidar, curar, pensar son como palabras solidarias. Esa no renunciaría. Lo que sí corregiría es que es como lo suelo escribir, y en lugar de como un cuidado diría como un cuidar, usaría el infinitivo. Hay un ruido al final, no sé. No tengo ninguna objeción con respecto a eso, pero en el caso de la pandemia o de la vía urbana, esas expresiones son problemáticas. Son problemáticas porque cuando vos te separa la pared de Durlock de la vecindad, lo que hagas o dejes de hacer es irrelevante, no hay nada que puedas hacer desde el punto de vista subjetivo o personal. Es decir, hay que demoler esos edificios, hay que demoler la ciudad. Las ciudades tienen que ser demolidas y vueltas a construir. Esa es la cuestión. Bueno, podemos terminar con esta última frase, Alejandro. Demoler la ciudad. Y sí, las ciudades tienen que ser demolidas. Lo que sí creo es que nos sirven todas las palabras y todas las palabras tienen que ser utilizadas, todo lo que decís, pero hay ciertos problemas que quedan librados a su suerte respecto de cómo hablamos de lo que sucede. Y es todo lo que quería decir esta noche, por lo menos, ¿no? La angustia por ese tema, por ese problema, la imposibilidad de decirlo. Y cómo no podemos decir todo al mismo tiempo. Es una enorme... Vos y yo esta noche hemos dicho cosas que son
eh, eh, concomitantes, que ocurren todas al mismo tiempo, pero que cada una tiene palabras que no se entrecruzan con las otras, digamos, ¿no? Por lo menos en parte, ¿no? Eso me preocupa. Por eso te digo, me siento disconforme con cuidar, no porque no concuerde con todo lo que dijiste, sino porque hay ciertas cuestiones respecto de las cuales necesitamos otras palabras, adicionales, no sustitutivas. Bueno, Alejandro, te mando un gran abrazo, espero que, bueno, nos quedamos todos inconformes en la conversación, por supuesto. Es un buen, no es No te oigo bien, ¿quedamos conformes o disconformes? nos quedamos disconformes, pero Ah, no es algo para lamentar, digamos. Yo me quedo con mucha inquietud, sin poder terminar la conversación. O si me daría ganas de que la empecemos ahora de nuevo. Pero bueno, la podemos seguir otro día. sigámosla otro día, me parece, ¿no? Sí. Bueno, un abrazo grande. Me Un abrazo acompañaron grande. todos los que estuvieron ahí. Bueno, un beso. Chao. Un abrazo grande. Chau.